muy cerquita. Abra su Biblia en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 1 al 6. Todos tenemos Oseas 4:1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, saca pan de tu palabra y sacia, Señor, nuestra alma. Sacia todo nuestro ser. Y que esa palabra sea lo que dice en las Escrituras, que es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos y aún discierne los pensamientos de nuestro corazón. Señor, abre mi entendimiento y llena, Señor, todo mi ser de tu sabiduría, de tu conocimiento. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra del Señor, versículo 1: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidios tras homicidios se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves de los cielos, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que se resisten al sacerdote. Caerá por tanto el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruirá. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y es palabra de Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. El título de este mensaje yo le puse: ¿ruina o conocimiento? Y lo que voy a hablar es debido a las cosas que estamos viendo, las cosas que están sucediendo, las cosas que podemos escuchar y ver, y de verdad que vamos por muchos lugares predicando la palabra de nuestro Señor y encontramos cada cosa que decimos no puede ser. Pero la verdad que es triste, pero es la gran realidad. Debemos entender en esta tarde que buscar el conocimiento y la comprensión espiritual tiene que ser para nosotros la prioridad. Buscar y entender y tener comprensión del mundo espiritual tiene que ser nuestra prioridad. Porque si nosotros no damos prioridad a lo espiritual, el cuerpo se va desgastando, pero el espíritu sigue siendo el mismo que lo acompañó desde todos los años. Hay que perseverar en el conocimiento, hay que perseverar en la búsqueda del verdadero conocimiento espiritual y no dejar a la palabra en segundo plano. Hablábamos el día miércoles, seducidos por el poder, a través de la radio. ¿Y cuánta gente ha sido seducida por el poder? Hombres que de repente estaban en una iglesia y que se se le subieron los humos, vamos a cambiar el tema. Y se fue de la iglesia y se llevó a 3 o 4 familias con él. Pero ese hombre lo llamó Dios. Si Dios lo hubiera llamado, Dios le hubiera dado un rebaño. Ahora él se armó de un rebaño del cual la otra persona había trabajado.
Entonces encontramos, pero le puedo decir, multitudes de este tipo de personas. Gente que de un momento a otro, de buenas a primeras, surgen como siervos y bueno, luego se escucha el lamento, ¿verdad? Pero no solo se debe perseverar y valorar la comprensión espiritual, sino que nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra para poder estar conectados en el espíritu. Cuando nosotros comenzamos a conocer y aprender, entonces eso te va a salvar de la ruina. Si usted no aprende, entonces usted va a ser muy vulnerable a cualquier engaño, a cualquier estrategia de Satanás. ¿Por qué? Porque el que no conoce es como el que no ve. Por eso Jesús decía, ciego guía de ciego, ambos caerán al pozo. Y cuánta verdad hay en esto, porque la verdad que muchas veces yo veo pastores, trato con pastores, déjalo José, déjalo. Si no te tenemos la gente, déjalo. Frida lo va a ministrar un ratito. A veces vemos pastores, decimos, wow, este hombre no ni siquiera podría estar en la puerta recibiendo a la gente. ¿Y cómo es pastor? No tienen conocimiento de la palabra, no se nota, no fluyen en el espíritu. Usted cuando lo escucha un poquito se da cuenta del vocabulario que es mundano, que sí está solapado, ¿no es cierto?, tratando de disfrazar, tratando de esconder, pero la gracia que el Señor nos dio hace detectar todas esas cosas. El año pasado me invitaron a La Rioja, a Catuna, y el varón de aquel lugar anda bastante enquilombado con un montón de cosas. Entonces decidimos no ir. Y otro pastor de Córdoba tiene una hermosa iglesia. Y entonces me llama y me dice, ¿y Sanabria, qué vamos a hacer? No sé, digo, ¿qué sé yo? Y no, está apoyando el pecado del otro. Digo, no, la verdad que vos tenés razón. Siempre que fui, nunca me honraron a mí como siervo, pero siempre fui por el amor a la gente que necesita conocer. Porque si la gente no conoce, entonces es muy vulnerable a cualquier estrategia que el diablo tiene. Y enseñarles a ellos, a veces 3, 4 o 5 días estando con ellos, podíamos sembrar algo en el espíritu de ellos, aunque sea poco, pero lo poco a ellos les sirve. Amén. Así que, pero mire, encontramos tantas cosas. Un hombre que en la misma La Rioja, Dios me da una palabra, un gran siervo de Dios, hacía 3 reuniones por día en San Juan, tenía radio, estaba a punto de tener televisión, no sé la cantidad de gente que había. Y Dios me da una palabra, y cuando me toca a mí la parte oratoria, yo digo, acá hay gente que está siguiendo fórmulas humanas, hay gente que está detrás de los hombres. Wow, cuando le tocó a él se levantó y dijo de todo. Pero él no tomó la palabra, él no supo tomar la palabra. Volvió a San Juan esa semana, y en esa misma semana perdió el auto 0 kilómetros, la radio que tenía, le sacaron la iglesia que tenía, se disparó a Chile, nadie sabe nada. Pero este siervo le dio la palabra, lo reprendió con la palabra, y él no quiso escuchar, lleno de orgullo, lleno de vanidad. Entonces tenemos que entender que si nosotros no nos preparamos como iglesia, entonces vamos a ser presa fácil del enemigo. Pero aquí la responsabilidad es muy grande. Y en el libro de Levítico, no lo busque, anótelo, Levítico 10, del 8 al 11,
Levítico 10 del 8 al 11, dice la palabra del Señor que a los levitas le fue encomendada esta gran responsabilidad de poder enseñarle al pueblo, dice la palabra, la ley de Jehová, de poder enseñarle al pueblo el temor de Jehová, de poder enseñarle al pueblo cómo el diablo se mueve, cómo el diablo te quiere ganar terreno, cómo el diablo busca arruinarte todos los días, pero estamos en este lugar para transmitir la ley de Jehová, para enseñar la instrucción del Rey de Reyes y enseñarle a usted a defenderse de los ataques espirituales que el diablo gesta en el mismo infierno para arruinar la vida de los hijos de Dios, de la creación de Dios. Amén. Estaba en los sacerdotes, en los levitas, la gran responsabilidad de enseñarle al pueblo. Y Dios lo había dejado escrito en el libro de Deuteronomio 10, 8 al 11. En el tiempo de Osea, este libro que estamos compartiendo, el pueblo se caracterizaba por dos pecados. En ese tiempo carecía de los elementos básicos de la ética moral. O sea, no había respeto por nadie. Si lo trasladamos al día de hoy, las cosas están iguales. Porque el vecino se pone a escuchar música con un altavoz muy fuerte a las 3:15 de la mañana y vos no puedes dormir, no puedes descansar y a las 5 te tenés que levantar porque tenés tu obligación, ¿verdad? Entonces vemos que no hay respeto, que no existen los límites. La gente avasalla con los límites y se mete en el campo de otro, en la tierra de otro, y quiere hacer como si fuera de él o como si fuera de ella. Amén. En aquel tiempo de Osea pasaban todas estas cosas. No había ética, no había moral. A su vez, el segundo pecado grave, violaban los principales mandamientos de Dios. Pero ¿cómo puede ser? Un pueblo temeroso, un pueblo tan instruido, ¿cómo puede ser que estén violando todas estas cosas? Pero ¿quién eran los que estaban violando? Los sacerdotes. Estaban violando los límites. El versículo 1 dice: oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Conocimiento de Dios. La palabra se refiere específicamente a lo íntimo, al compañerismo con Dios. Los sacerdotes habían abandonado lo que es estar delante del Señor, pasar tiempo con Él, ir a la casa del Señor y decir: Padre, acá estoy, vengo a estar contigo, ministrame. ¿Cuánto practican esto? Usted tiene que ir. Yo muchas veces vengo aquí y digo: papá, acá estoy, aparté este tiempo para estar contigo, busco tu presencia, me aíslo de todo para estar contigo. En cambio, los sacerdotes de aquel tiempo habían rechazado la relación con Dios. Y mire, nada más desastroso, nada más triste que ver una persona que no tiene relación con Dios. Y la fe es relación. Usted me dice que tiene fe, pero si usted no ora, si usted no intima con Dios, entonces no es fe. Entonces tiene una fe religiosa. Los sacerdotes habían rechazado esa relación. Ya no estaban funcionando como correspondía. Ahora viene la palabra a través del profeta Osea, una palabra de admonición, una palabra de exhortación, diciendo: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Eran todos judíos. No eran extranjeros, sino que eran todos judíos.
era para los sacerdotes la amonestación. En el versículo 2 dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Los mandamientos que regulan la relación con el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Bueno, todas esas cosas estaban haciendo. Se habían olvidado de Dios. Habían dejado a Dios excluido en un rincón y hacían lo que mejor le parecía. En el versículo 4, vamos a acelerar un poquito, dice la palabra del Señor: ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que le resisten a los sacerdotes. En aquellos tiempos, como hoy día, sigue habiendo gente que rechaza la autoridad ordenada por Dios. O sea, se resisten al sacerdote, se resisten al pastor. Y lo que muchos no saben, o lo que muchos por ahí no entienden, que a ambos los eligió el Señor. Un pastor es elegido, es seleccionado por Dios, es puesto en autoridad por Dios. Y cuando un hombre o una mujer no respeta esa autoridad, entonces con ese acto así, con ese acto totalmente desmedido, está diciéndole a Dios: lo que tú hiciste, llamándolo pastor, a este está mal. Cuando la gente se resiste al pastor, al sacerdote de la iglesia, porque muchas veces se transmite y se le enseña cómo defenderse. Estoy tratando con una mujer de San Miguel de Tucumán vía telefónica, y yo le digo, me contó toda la historia, le digo: mira, tenés que orar así, porque te tenés que defender. Dice la palabra: resistí al diablo y huirá de vosotros. Pero cuando vos no orás, el diablo sabe, vos no tenés municiones para contra el diablo. Estás totalmente así, desnudo, no te estoy hablando de forma física. No tienes, eres vulnerable, eres frágil, no tienes resistencia. ¿Por qué? Porque la oración te potencializa. La oración te hace más que vencedor. Pero porque una persona va diciéndose, va camino a la ruina, porque no escucha lo que se le enseña, no pone por obra lo que se le transmite. No, sí, el pastor que haga lo que quiera, yo no voy a hacer como dijo el pastor. Entonces está rechazando la guía, el consejo, está rechazando a la autoridad, y a su vez está rechazando al mismo Dios. Entonces comienzan las secuencias de problemas. Amén. No es que el pastor sea un superhéroe. No es que el pastor se la sabe a todas, sino que de forma innata el pastor no tiene que ir a orar para darle una respuesta. Porque al pastor lo ministra el Señor día y noche. Por eso lo eligió. No tiene que andar rebuscándosela por ahí a ver qué le digo a este. Un día un hermano vino y me juzgó. Y dice, pero usted tendría que haber sentido en el espíritu que yo estaba mal. ¿Y quién te dice algo que yo tengo que sentir en mi espíritu que está mal? Y pero un pastor se tiene que mover así. Y si vos sabés, ¿por qué no lo practicás? Fíjese que en la palabra, a ver si el Señor me ayuda en esto, un texto bíblico, donde el profeta dijo: porque el Señor me lo ha ocultado, no lo tengo todavía, y por algo me lo ocultó el Señor. Muchas veces cuando veo llegar a alguien, lo miro y ya sé lo que está pasando, ya sé cómo está su interior. Y este hombre
me juzgó ese día. Un hombre que yo le dije, mira, tenés que dejar de fumar. Tenés que dejar de tomar. Nunca me escuchó. Vino y se me reveló y me dijo, yo no estoy para estar sentado, pastor. Bueno, perfecto, gloria a Dios. Pero primero deja de fumar, primero deja de tomar. ¿Cómo yo te voy a poner a vos a hacer algo cuando todavía no obedeciste a Dios en lo que Dios te está reclamando? Entonces, ¿qué hizo? Se fue de la iglesia. ¿Y se fue a dónde? A donde le abren la puerta para que él pueda predicar. Porque lo único que quería era el púlpito. No quería tener la relación con Dios. No quería intimar con Dios. Entonces estamos llenos de toda esa gente que no quiere cambiar. Y le enseñamos, y lo guiamos, y lo aconsejamos. Así. El pastor no tiene que ir a hacer un curso para darle una respuesta. Ahora, si usted tiene un pastor que tiene que hacer un curso para darle una respuesta, bueno, lo lamento por usted. ¿Entiende? Porque hay pastores que te dicen, mira, déjame que yo voy a ver y después veo qué hago. Otros te dicen, alquilar finito. ¿Cierto? Entonces, no tienen respuesta. ¿Pero por qué no tienen respuesta? Porque no tienen intimidad con Dios. ¿Amén? Amén. Los que rechazan o se oponen al pastor que Dios le asignó, o sea, la autoridad que Dios le asignó. Y no vine a favorecerme con este mensaje, porque este mensaje me ministra a mí también. Los que no escuchan, los que no obedecen. Y a mí me pasó, yo era un desobediente, mi hermano, hasta que un día el pastor me dijo, Eduardo, ¿cuándo vas a madurar? Siempre bailas sobre el mismo mosaico. ¿Cuándo vas a despegar? ¿Cuándo vas a crecer, Eduardo? Y así, el pastor me decía, andá, comprate 2 vasaspirina y tomate una a la mañana y una a la tarde. Lo que me hace era comprarme la vasaspirina. Hacía lo que yo quería, lo que a mí me parecía. Pero Dios ha levantado hombres y mujeres con autoridad, con poder, llenos de la unción, llenos de la gracia, para guiar al rebaño. Un pastor sin oveja no es pastor. Hay un rebaño. Y ese rebaño hay que tratarlo, hay que curarlo, hay que vendarlo, hay que ayudarlo, a veces hay que empujarlo un poquito porque viene medio empantanado, está debilucho, está con problemas. Y ese es el trabajo del pastor. Apoyarlo. No solamente, vení que tengo que hablar con vos. Nunca un aliento, nunca una palabra de que lo levante el ánimo, sino siempre el palo. Y cuando te pasan cosas, aguantatela por los obedientes. Pero no es así. No es así. Sino más bien que el pastor es un hombre llamado por Dios y lo hace por vocación, por amor al servicio. No tengo la gracia como tienen otros en otras iglesias que cobran 40.000, 45.000 pesos por mes. No, para nada. Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra del Señor que el pastor asalariado ve luego venir y sale corriendo. Arreglátela. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios me asignó un pastor, un hombre, un mentor. Que cuando la persona no escucha, cuando la persona no toma, digamos, lo que se le transmite, lo que se enseña, entonces esa persona, la ruina, lo va a acompañar hasta que entienda, o hasta que se hunda en el infierno, él o ella con toda su familia. Porque para eso está el hombre de Dios, y me gustó la palabra de José, hay que estar cerca del ungido. Hay que estar cerca del hombre de Dios. ¿Por qué? Porque por ahí se le cae algo y te salpica a vos también. Pero si estás lejos del hombre de Dios, ¿cómo vas a recibir? Si te estás ahí parapetando, te están teniendo el escudo de la fe para detener cualquier palabra que el pastor envíe y dice, no, esta no me conviene, esta sí.
Yo creo que miremos, no sea parte del libro de Osea, vamos a buscar el libro de Jeremías 18:18. Dice el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 18. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Así hay mucha gente, mi hermano, que se pone en compromiso. ¿Viste lo que dijo el pastor? Yo no voy a hacer nada de eso. Pero el problema, ¿de quién va a ser? El problema va a ser de la gente que no quiere entender, que no quiere, que no se dio cuenta que Dios puso una autoridad sobre su cabeza, que está velando, que está queriendo que crezca, que avance, que progrese, que siga adelante, que no se trabe en ningún lado, sino que sea exitoso y que todo lo que haga le vaya bien. Pero no le va bien, porque están como estaban estos en el tiempo de Jeremías. Que diga lo que diga, yo hago lo que yo quiero. Aquí vemos que nos muestra la responsabilidad de quién era de los sacerdotes. Y la gente se ponía en complot y se levantaba en contra de los sacerdotes, como pasa en muchos lugares, como pasó en muchos lugares, sin ir más lejos, en una iglesia en Barrio Belgrano. Se levantó un hombre de esta forma, ¿y qué hizo? Barrió con media iglesia. Hoy tiene una iglesia. ¿Pero ese es pastor? No sé. A lo mejor conoce de la Biblia, a lo mejor tiene un manejo de la oratoria, pero el Espíritu del Señor está con él. Estaba a cargo de los sacerdotes instruir al rebaño, capacitar al rebaño, guiarlo, aconsejarlo, sanarlo, y así sacar adelante el rebaño. Pero encontramos que, por favor, encontramos de que en el libro de Malaquías, anótelo, no lo busques, versículo 2, capítulo 2, versículo 7, dice: los labios de los sacerdotes han de guardar sabiduría, y de su boca el pueblo debe buscar, y en mi versión dice la ley, debe buscar la Torá, la ley que era la instrucción, y de la boca del pastor debe buscar la instrucción, porque él es mensajero de Dios. No digo yo, lo dice la palabra. Vuelvo a repetir: los labios de los sacerdotes han de guardar sabiduría, y de su boca el pueblo debe buscar la instrucción, porque ese hombre es mensajero de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Resistid al diablo, dice la palabra, ¿verdad? Santiago decía: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo usted lo va a resistir si usted no tiene el conocimiento? Si usted no sabe cómo opera o cómo se mueve un demonio. Si nunca usted se preocupó por adquirir el conocimiento para batallar contra las fuerzas que vienen en contra de su vida todos los días. No algún día, sino todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los problemas, vienen las opresiones, el enemigo comienza a atacarte por un lado, por otro. Y yo recuerdo que yo tenía acá una pareja en nuestra iglesia, y como la compañera no lo pudo sacar al hombre de ese lugar, ¿sabe qué hizo el diablo? No. Se metió dentro del hombre con un espíritu de engaño, y de esa forma se lo sacó los dos de acá. Entonces nosotros tenemos que entender que tiene que haber prioridad para conocer lo espiritual.
Cuando usted conoce en lo espiritual, entonces usted siempre va un paso adelante. Cuando usted no conoce en lo espiritual, siempre llega tarde. No sé si pasó alguna vez, qué sé yo, voy a dar un ejemplo. El gobierno envió y estaba regalando pavas eléctricas. No. Y usted hizo por 6 horas la cola para agarrar una pava. Y cuando llegó le dijeron, no, la última se la llevó el que estaba delante suyo. ¿Le pasó o no le pasó? Daban bolsones de verdura. 7 horas y media esperando para llevarme un paquete de acelga, una remolacha y dos cebollas peladas. Y cuando llegó le dijeron, no hay más, el que estaba delante suyo se la llevó. Porque cuando usted no conoce, no tiene el conocimiento suficiente para manejarse en lo espiritual, el diablo va delante suyo y le gana. Entonces no le permite acceder a nada y siempre llega tarde. ¿Cómo puede ser? Siempre llegó tarde. Es porque hay un espíritu que se mueve delante de usted y usted, ingenua, apenas hizo una oración así de tipo escopeta y se fue. Y usted se volvió amargada porque no tenía y uno por el camino. ¿Dónde va? A buscar un bolso, no hay más. Pero el otro siguió el camino. Y al ratito usted lo ve viniendo con un bolso. ¿Qué sacaste? No, quedaba uno en el no lo habían visto. ¿Le pasó? ¿Ese era para usted? Pero como no tiene conocimiento espiritual, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que haya un bolsón para mí. Prepárame el bolsón para mí. Prepárame, Señor, la pava eléctrica que la necesito en el nombre de Jesús. Hasta todo espíritu inmundo que me quiera robar la bendición. Y así vamos a ir batallando. Cuando usted permite, el diablo se hace la fiesta y arma secuencias. En cada cosa a usted le va poniendo una zancadilla. En cada cosa a usted le va robando en el camino. Por eso hay que conocer. Y tiene que haber un deseo vehemente en su interior de conocer más. Porque cuando más conoce, entonces más va a saber defenderse. Menos conoce, entonces va derecho a la ruina. Pero ¿qué decía Malaquías, el profeta Malaquías? Los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo debe buscar la instrucción, o sea, la guía. Cuando nosotros no buscamos la guía, entonces vamos directamente a no alcanzar nada. En una oportunidad hicimos una campaña en Santa Clara de Saguier con otro pastor, supuesto pastor. Y me dice, vos sabés que acá hay una sola radio. Y nunca nadie pudo predicar en la radio. Amén. Hasta hoy le digo. No le abre la radio a nadie ese hombre. Y yo, no, tranquilo, para. Vamos a orar. Padre, golpeado. Sí. Soy pastor. Señor, yo soy pastor. Voy a hacer una campaña aquí en Santa Clara de Saguier. Y quiero enviar un mensaje a través de la radio. Sí, adelante. ¿Y cómo es tu voto? ¿Qué pasó? Hay que escuchar la voz del pastor. ¿Y sabe qué decía Jesús? Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. El versículo 5 dice: caerá por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruirá. Aquí está hablando de los sacerdotes, pastores, profetas, apóstoles, que cayeron en la apostasía.
¿Qué es apostasía? Es volverse atrás del santo mandamiento. Es comenzar a introducir en la iglesia diseños humanos, estrategias humanas, palabras de hombre. Hoy las iglesias están llenas de psicología, las iglesias están llenas de manipulación. Le enseñan muchas cosas a la gente, pero lo que no le enseña es temerle a Jehová de los ejércitos, sabiendo perfectamente que solamente un dedo que mueva al Señor nos borra a todos del planeta. Le enseñan muchas cosas. ¿Y sabe qué? Le digo más. Hoy está la corriente. Tú lo puedes. Él lo puede, yo lo puedo. Lo tienes, lo vas a alcanzar, lo vas a lograr. Fórmulas que solamente estimulan el ego de la persona. Fórmulas que conducen a la ruina. Fórmulas que llevan a familias enteras al infierno. Fórmulas que conducen al fracaso, a la destrucción. Miles de familias yéndose al infierno. ¿Pero por qué? Porque los pastores, porque los siervos de Dios, aquellos que Dios escogió, un día decidieron hacer lo que querían. Y esta sería para los pastores. Ay, ay, ay. Ya me voy a agarrar con pastores, con esta palabra. No hicieron lo que tenían que hacer. ¿Pero por qué se llega a este punto? Versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Amén. Le faltó el conocimiento. ¿Y quién o quiénes son los culpables? A ver si alguien me agarró la onda. ¿Quiénes son los culpables de que el pueblo no tenga conocimiento? Primero los pastores. Y luego deberíamos analizar uno por uno. Si hizo lo que se le aconsejó, si hizo lo que le recomendaron, o hizo lo que usted quería. Los sacerdotes, los pastores, los profetas hoy están muy de moda, los apóstoles. Y ahí, mire, le digo, hay una amalgama de apóstoles. Usted va a un lado y todos son apóstoles, todos son profetas. Pero como yo aprendí, si el profeta dice algo, se tiene que cumplir. Si no se cumple, no es profeta. Entonces son ellos los que van transgiversando. ¿Por qué? Porque agarraron a la iglesia como un medio de subsistir, o sobrevivencia, como quiera llamarlo. Y agarraron al pueblo, lo agarraron por mercadería. Y si usted no tiene conocimiento, usted es una futura víctima de lo que se está moviendo en el mundo entero. No solamente en Rafaela, no solamente en San Juan, no solamente en Santiago. En el mundo entero se está moviendo esto. Y si usted no tiene conocimiento, entonces usted va a ser presa fácil. Por eso, ¿qué es lo que tiene que adquirir usted? Conocimiento. Ahora, el conocimiento solamente es conocimiento. La persona se transforma en sabia cuando aplica el conocimiento. Mientras el conocimiento lo tiene encapsulado en su interior y no lo utiliza, entonces solamente conocimiento. Pero cuando comienza usted a aplicar eso que se le enseñó, la instrucción, como decía Malaquías, de los labios se dotan de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo debe buscar la instrucción. Cuando usted aplica la instrucción, entonces se está transformando en una persona sabia. No cualquiera le va a ver el buzón. ¿Me va entendiendo? No quiero extenderme más. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es discernir, ver, comprender lo diferente, lo distinto de lo otro. Eso es conocimiento. Es la capacidad del hombre para comprender por medio de la razón y de la naturaleza propia cualidades y relaciones de las cosas. Cuando nosotros
tomamos todo lo que los demás dicen y practicamos todo lo que los demás dicen, sin analizar si tiene respaldo bíblico. Y esto ayer tuvimos una charla muy amena con los siervos aquí, Martín, Marcelo, José, y les compartía yo la lectura de 1 Corintios capítulo 3, de que somos solamente colaboradores de Dios, somos siervos de Él, y el siervo fue instruido para servir, no para servirse, sino para servir. Entonces, cuando nosotros que tenemos al Espíritu Santo nos quiere meter el buzón, en tu interior tiene que sonarte la alarma. Si tú tienes relación con Dios, lógicamente. Si no, eres víctima futura. Eres carne de cañón, como dicen. Y uno tiene que prepararse, porque lo que hoy está pasando, mi hermano, mi hermana, es algo muy leve a lo que viene. Los pastores que usted ve que andan, que progresan, que tienen tienen departamento en Miami, en el Caribe, hacen ostentaciones, viajan en aviones privados. Cuidado, hay que filtrar todas esas cosas, porque si no filtramos, entonces vamos a caer en la trampa. Por eso siempre le digo, no se quede con lo que yo le digo, sino que estúdielo y vea si es como yo le digo. Y si hay algo que no está en su lugar, venga, me diga, pastor, mire, acá lo que usted está diciendo no tiene respaldo. ¿O de dónde usted respalda esta palabra? Usted no se tiene que conformar a lo que le dice. Estará muy lindo el tema, será muy hermoso, muy atractivo, muy explosivo. Y a mí me gusta Martín, porque mañana a la mañana, a las 6:15 de la mañana, tengo una pregunta. Y son las 2:15 y dice, pastor, tengo otra pregunta. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque está buscando conocer más, asegurarse más, afirmar su cimiento más. Y todos tenemos que ser así. Pastor, disculpe que lo joda, pero dice, tengo otra preguntita para hacer. Y hay veces que le digo, Martín, yo tengo una esposa, tengo una hija, tengo un trabajo. No, nunca le dije así. Pero tengo ganas a veces. Y dice que, pero lo que hay que entender es esto. Dice, de la boca, de su boca, el pueblo debe buscar la instrucción. Porque para eso puso Dios pastores, para guiar. Para eso Dios puso autoridad, para conducir, para ordenar, para corregir, para redarguir, para exhortar. Y para eso. Y hay veces que hay que buscarle la manera de decirle las cosas a alguien. Pero ayer nos sentábamos y comentábamos la reunión del día viernes. Y bueno, y estuvimos ahí sacándole pluma a José ayer. Pero bueno, a todos nos llega que vamos a tener que ser corregidos, no van a tener que decir esto no va, esto sí va, esto tendría que decirlo así. Pero cuando usted lo busca, mi hermano, eso, cuando usted llegó a este lugar, y otra de las cosas que me gusta Frida, usted mire el Facebook, entre un rato ella ya está comentando del libro Osea. De ir a su casa y seguir masticando la palabra y viendo si está de acuerdo con todo lo que habla el pastor. Entonces, esa persona va a adquirir conocimiento, no sabiduría. Recuerde, sabiduría es el resultado de aplicar el conocimiento. Pero cuando yo no lo hago, entonces sigo siendo un ignorante. Llegué como ignorante de las cosas del Señor y hace 35 años que sigo en la misma postura. Ignorando muchísimas cosas.
Hay gente, hermano, hay gente que está hace mucho tiempo en este lugar. Estoy hablando de gente que hace mucho tiempo que está en este lugar y que ya le hemos hablado de forma directa, de forma personal. Le hemos mostrado el error. Le hemos dicho qué es lo que tiene que corregir. Y lo corrige un tiempo y al tiempo ya lo deja de corregir. Entonces, ¿qué va a pasar? Está camino a la ruina. Y lamentablemente, si no toman la palabra, entonces le va a pasar lo que le pasó a Pablo cuando Pablo hablaba en el libro de 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, que va a salvar su vida, pero contra el fuego. El edificio se quemó y él salió corriendo, se salvó, pero las pérdidas las tuvo. ¿Me va entendiendo? Y yo quiero, mi hermano, mi hermana querida, de verdad que este era un mensaje para colaboradores. Yo quiero que usted crezca, quiero que usted progrese, quiero que usted avance, que usted verdaderamente pueda llegar al conocimiento de la verdad de Cristo y pueda hacer lo que Dios le ha encomendado hacer, la voluntad de Él. Y cuando usted no sabe qué hacer, justamente para eso Dios le puso un pastor, para eso Dios le puso un guía. Ahora, como yo le dije, mucha gente dice, pastor, dice, necesito un consejo. ¿Y vos vas a hacer lo que yo te digo? Ah, no sé, pastor, vamos a ver. Entonces no venga. Porque nosotros tenemos que aprender esto. El pastor no es superhéroe, pero el pastor no necesita hacer un curso para darle una respuesta a usted, para darle un consejo, para direccionarlo. Y a veces son cabezones, porque uno le dice, haz esto, y no, siguen insistiendo con su fórmula. Pero su fórmula lo ha tenido por años en fracaso. Siguen insistiendo. Mirá que la palabra de Dios dice esto. Pero así hay mucha gente, como en aquel tiempo, que no obedecían, que no respetaban los límites, que no cumplían con lo que estaba escrito en la palabra, en la instrucción, en la ley. Así hay gente hoy. O sea, no es de aquel tiempo, es de muchos años antes. Pero hoy quiero que se lleve esta palabra. Mi hermano, mi hermana. Sin conocimiento usted es muy vulnerable. Y sin practicarlo es más vulnerable todavía. Porque dijo el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jesús quiere manifestarse, pero necesita gente con conocimiento y que sea valiente. Y a veces decimos, no tenemos los estudios teológicos, no hemos pasado por un seminario, no tenemos capacitación facultativa, pero si tienes la gracia de Dios, con eso te alcanza, con eso te sobra, mirá, para hacer desastre por donde quiera que vaya, pero desastre bueno, ¿entiendes? Póngase de pie en esta tarde. Vamos a por esta palabra, aleluya.